Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Frozen. La cinta fue estrenada en el 2013 y esta lograría recaudar más de 1.280 millones, convirtiéndose en la segunda película animada en superar los 1.000 millones en taquilla. La primera en hacerlo fue Toy Story 3 en el 2010. Como saben, la mayoría de los clásicos de Disney están basados en cuentos de hadas y lo mismo ocurre con Frozen, la cual está inspirada en el cuento La Reina de las Nieves, escrito por Hans Christian Andersen, autor conocido por cuentos como La Sirenita, El Patito Feo, Pulgarcita y otros más. Mientras Anna de pequeña está cantando y si hacemos un muñeco, puede verse en la estantería de libros un muñeco de Mickey Mouse. La cinta fue dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee. Chris, por su parte, ya había estado en la dirección de Tarzán y Reyes de las Olas, mientras que Jennifer Lee no había dirigido nada en concreto, pero sí había colaborado en el guión de Ralph el Demoledor. Y hablando de Ralph, cuando Anna prueba unas trufas de chocolate, la decoración y los colores que se utilizan nos recuerdan al mundo de Sugar Rush. Como ya seguramente sabrán, Flynn y Rapunzel pueden ser vistos en la cinta. Esto ha llevado a algunos a preguntarse qué otras princesas aparecerán aquí, y hay quienes creen que esta de por aquí podría tratarse de Tiana en su icónico vestido verde. Pero no es así, solo es casualidad, ya que si la vemos en otras escenas no se parece mucho. Cuando Anna visita el almacén de Oaken para cambiarse de ropa, vemos en un estante a otro Mickey oculto. También pueden verse pequeñas figuras de madera que representan a los trolls, solo que a una versión anterior de ellos, en donde estos eran representados como criaturas muy peludas. El equipo de animación investigó cómo se forman los copos de nieve y lograron crear un programa que generara automáticamente 2000 formas diferentes de copos de nieve, y de esa manera agregarle un poco más de autenticidad a la cinta. Cuando Kristoff le está preguntando a Anna sobre Hans, una de las preguntas es sobre cuánto calza, a lo que Anna responde que el tamaño no importa. ¿Color de ojos? Hermoso. ¿Cuánto calza? Pero eso no es importante. ¿Y ya fueron a comer juntos? Obviamente se trata de un chiste para adultos, ya que el tamaño del pie en los hombres se suele asociar con otra cosa. Cuando Olaf canta su canción del verano, vemos que una gaviota le quiere quitar el traje de baño a una escultura de arena. Esta es una referencia a una marca estadounidense de protector solar. Luego, cuando Olaf hace un baile con 4 gaviotas, hace homenaje al icónico baile visto en Mary Poppins, con la diferencia de que allá son pingüinos. Si han visto el video de 30 curiosidades de Enredados, quizás recuerden que el diseño original de Flynn Rider era mucho más robusto y hasta tenía el cabello rubio. Esa apariencia obviamente fue descartada, pero para Frozen Disney reutilizaría el diseño y con algunas pequeñas modificaciones se convertiría en el personaje de Kristoff. Si se fijan, los collares que usan los trolls parecen representar su género o rango en su cultura. Por ejemplo, los hombres usan cristales azules o verdes. Las mujeres usan cristales rosados o rojos, además de tener flores en su cabello. Mientras que el abuelo Pavi es el único que usa cristales amarillos, una forma de representar su papel como líder. En la escena de la pelea en el castillo, cuando Hans salva a Elsa, si lo pausamos podemos notar sus verdaderas intenciones, y es que antes de ayudarla él mira hacia arriba, revelando que en realidad quiso desviar la flecha hacia el candelabro para que así le cayera a Elsa. Cuando Hans revela sus verdaderas intenciones, vemos al lado un juego de ajedrez, simbolizando cómo este utilizó a Anna como un peón para sus malvados planes. Más adelante hay una parte en la que la ventana se abre y el viento tumba una de las piezas. La pieza que cae es la Reina Blanca, representando las intenciones de Hans de acabar con Elsa. Elsa originalmente iba a ser la villana de la película. De hecho, en sus primeros diseños podemos verla con una apariencia más oscura y teatral, similar a villanos clásicos como Úrsula y Cruella de Vil. No obstante, decidieron cambiar esto, ya que, según los realizadores, de esta manera se abrirían más posibilidades para desarrollar la historia y mostrar un fuerte vínculo entre las hermanas. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Te hubiera gustado ver a Elsa como villana?
En el 2015 se estrenó el corto llamado Fiebre Congelada. En este, Elsa al estornudar crea pequeñas criaturas de nieve. Y si lo pausamos en el momento adecuado, vemos que una de estas tiene la cara de Baymax. Luego, en el 2017, cuando lanzaron el otro cortometraje enfocado en Olaf, puede verse en un trineo el guante de la armadura de Baymax. Tras el gran éxito que significó Frozen para Disney, era de esperarse que el estudio sacaría eventualmente una secuela. Esta lograría recaudar más de 1.450 millones, superando a su antecesora y convirtiéndose en la película animada más taquillera de la historia. Eso por supuesto si no tomamos en cuenta al remake del Rey León, que a pesar de que tenga esta apariencia fotorrealista, no deja de ser animación por computadora, por lo tanto es un tanto debatible si la tomamos en cuenta o no. Cuando las hermanas están jugando y Elsa crea juguetes de nieve, vemos que uno de estos es Dumbo. También aparece Baymax, y hay quienes creen que este perrito podría tratarse de Bolt. Por otro lado, esta princesa de cabello corto podría recordarnos a Blancanieves, haciendo un gran juego de palabras, ya que realmente la muñeca es blanca y está hecha de nieve. ¿Escuchaste eso? ¿Qué? El canto que escuchamos y que atrae a Elsa al bosque encantado es de hecho un tipo de llamado de pastoreo escandinavo que se utiliza para atraer al ganado. Y aunque suene increíble, realmente funciona. Como saben, al final de Frozen 1, Elsa le da a Olaf su nevada personal, que es esta nubecita de arriba para que no se derrita. Sin embargo, en esta secuela la nube no aparece, ya que los realizadores dijeron que los poderes de Elsa habían evolucionado tanto que Olaf ya no necesitaba de dicha nube. Y si bien esto no lo explican en profundidad, sí que se le hace una ligera referencia cuando Anna le dice a Olaf lo siguiente: ¿Disfrutando tu nuevo permafrío, Olaf? No podría ser más increíble, Anna. Cuando Anna va a averiguar por qué Elsa está tan distraída, ella toca la puerta 5 veces con un ritmo peculiar. Adelante. Este es el mismo ritmo que usaba ella cuando era pequeña. En una de las escenas eliminadas de esta secuela, nos muestran que Elsa tiene la capacidad de manifestar su magia de hielo incluso cuando está dormida. De hecho, lo que ocurre en sus sueños se representa en el mundo real. De pronto, su sueño se convierte en una pesadilla y las fuertes emociones de Elsa crean una mini tormenta dentro del dormitorio. Y aunque era una de las escenas favoritas de los directores, al final terminaron sustituyéndola por el momento musical de Elsa, donde podemos ver que se reciclaron algunas cosas que ocurrían en dicha escena. Mucho más allá. El paisaje y los colores que se manejan en esta secuela están inspirados en La Bella Durmiente. Es por eso que las escenas en el bosque encantado pueden recordarnos al clásico ya mencionado. En la película el espíritu de fuego es una salamandra, algo bastante apropiado, ya que en el folclore europeo a las salamandras se les atribuye una gran relación con el fuego. Y justo por eso no jugamos con fuego. En una parte el espíritu del viento está jugando con los personajes y hace ver a Olaf como si tuviera falda. Esta escena rinde homenaje a Marilyn Monroe con su vestido. Voy sin tu luz, norte o sur, ¿dónde estás? La canción de Christoph es un homenaje a clásicos videos musicales, incluyendo clichés comunes como ángulos dramáticos con iluminación fantasiosa, su cara muy cerca de la cámara o haciendo como si estuviera grabando en un estudio. Además, en una parte, Christoph canta de frente teniendo a 3 renos detrás de él, recordándonos al video musical de Bohemian Rhapsody. En el mapa que encuentran las hermanas se ve un texto que dice MDCCCXL. Esto en números romanos se refiere al año 1840. De manera curiosa, el cuento original de La Reina de las Nieves fue publicado en 1844.
Los realizadores habían dicho que si una secuela se llevaba a cabo, traerían a Hans de vuelta para redimirlo, es decir que se volvería bueno. Sin embargo, esos planes parece que fueron cancelados, y por el contrario se le hizo burla al personaje, mostrando cómo Elsa lo ve con desprecio y destruye su figura. La última aparición física que vimos de Hans fue en uno de los cortos, en donde lo vemos trabajando en un establo de caballos cumpliendo con su castigo. En una de las memorias que ve Elsa, se ve a su padre leyendo un libro, el cual si lo logran detallar verán que tiene la portada de La Sirenita. La primera película contaba con una escena post créditos en donde veíamos al monstruo de hielo caminando por el castillo de Elsa y encontraba la tiara que ella arrojó durante su canción. Y para esta secuela hay otra escena post créditos en donde vemos que el monstruo sigue en el castillo junto con las otras pequeñas criaturas que creó Elsa durante el corto de Fiebre Congelada. A pesar de que la cinta contó con críticas en su mayoría positivas, el final sí que dejó inconforme a muchas personas. Y es que hace parecer que Disney se está repitiendo con sus finales, pues ya ocurrió con la secuela de Ralph y Toy Story 4, en donde dos personajes que tenían un gran vínculo desde hace años terminan separándose al final, dejando una sensación de que todo lo que ocurrió en el pasado ya no importa. Aunque por otro lado también es una muestra de realismo, pues en ocasiones nos toca separarnos de personas que amamos. De cualquier manera, ¿qué piensas tú? ¿Te gustó esta secuela? ¿Te gustó más la primera? ¿O de plano no te gusta ninguna de estas películas? Como sea, déjamelo saber en los comentarios. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Gustavo Zapata, Nahuel Sandoval, Catalina y Joaquín Figoli. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.